Bueno, bienvenidos a IBI en esta última puntuable de la Interclub Vinalopó, quinta Interclub Vinalopó, organizada por el Club Ciclista Ibense, con este recorrido de 70 kilómetros, con dos subidas a revoltes, con salida ahí dirección La Barraca, Castalla, y repetimos esas dos ascensiones para completar estos no muy exigentes 70 kilómetros. Como no, empezamos con los requisitos de las inscripciones, reunión de directores para dar la salida sobre las 3:30 de la tarde. Ya tenemos línea de salida, 199 corredores, aquí cerquita del ayuntamiento. Y recordamos, una Interclubs con todo en el aire. Recordamos ese liderato por 32 segundos de Óscar Bernat sobre José Manuel Díaz. Miquel Alandete, recordamos, vencedor en esa meta de Villena, que estaba situado a 40 segundos. Torrella a 50 segundos, ya un poquito más atrás en la general. Quinto, David Ramírez. Sexto, José Carlos Núñez. Y séptimo, Antonio Ramírez. Los corredores de Monforte del Cid a algo más de 2 minutos. Salida neutralizada, dirección La Barraca. Recordamos, para dar salida en ese kilómetro cero, para irnos dirección Castalla. Ahí tenemos ese grueso pelotón, prácticamente completando el cupo con 199 corredores. Ahí tenemos ya momentos, imágenes de la salida oficial. Y recordamos también estos inicios de esta Interclubs. Recordamos el pasado 26 de enero en Elda, con victoria para Antonio Sabater del Bicisport Poli, ausente en estas dos últimas pruebas por motivos de salud. Un hombre que contaba para la general. En ese caso, en ese día venció por delante de Óscar Andrés y José Manuel Díaz. También recordamos la victoria de Óscar Bernat en la segunda etapa, en esa cronoescalada Canalí, por delante de Gabriel Lorca y también de José Manuel Díaz. Cuando vemos al pelotón ya encarar la zona de subida a dirección Castalla, en el Barraques, ahí con Pintado, Ángel Alfaro. Ahí tenemos situación de carrera, prácticamente kilómetro 6 de carrera. Ahí tenemos a José Manuel Pintado, corredor que venció en la Interclub de Cartagena, en Lorca, y protagonizaba esa escapada en Novelda. Prácticamente inicio frenético en esta Interclub, carreras cortas, muy rápidas. Recordamos la media hasta entonces, la media de la general de esta Interclub, por encima de 41 km por hora. Eso incluyendo una cronoescalada de por medio. Ya tenemos esa larga fila del pelotón. Ahí tenemos, cuando vemos imágenes de la cabeza del pelotón, en este bonito espectáculo, en esta excelente tarde con viento sur y aproximadamente unos 13 grados de temperatura. Los corredores iniciaban esta última prueba de la Interclub 2013. Ahí tenemos con ese dorsal 226 a Enrique Moya del Ciclos Vicea. Ahí a su rueda con ese dorsal 108 Fernando Casado. Y como hemos visto durante todo el transcurso de esta Interclubs, muchos intentos, la verdad que no se ha parado ni un metro. Ahí tenemos el grueso pelotón, pasando nuestras cámaras en esta zona de subida dirección Castalla. Ahí tenemos ese bonito espectáculo de este pelotón de 199 unidades. Ahí tenemos la cola, ahí cerrando con ese dorsal 17 Mario Brotons del Bicisport Poli. Ahí con un viento ahora proveniente de la izquierda. Ahí vemos cerrando
También por la parte de atrás a José David Gómez con ese dorsal 221. Ahí tenemos a Serra, también con el dorsal 61, Fredrik Ibars. Y lo primera puntuable que recordamos, las meta volantes donde estaban situadas, prácticamente en zona de meta, en la zona donde se hacía la inscripción, 2 pasos puntuables. Y la montaña de hoy también, 2 pasos puntuables de tercera por Alto de Revoltes. Ahí llegando al puente de la autovía. Ahí el pelotón de momento manteniendo ese ritmo a la espera de llegar a Ibi. Ahí vamos pasando con nuestras cámaras a las primeras unidades del pelotón. Y vamos también a recordar las clasificaciones secundarias, lo que estaba en el aire, por ejemplo, esa clasificación por equipos, donde encabezaba el G-Sport Select solamente con 22 segundos sobre Monforte del Cid, es decir, ahí estaba en juego por solo 22 segundos la clasificación por equipos. Tercero por equipos era el Bicisport Poli, pero ya a 4 minutos 41 segundos. Ahí cuando vemos el dúo, se forma aquí un pequeño quinteto a la entrada de Castalla. Ahí vemos la composición con Carlos Antón, José Manuel López, Jesús Cuadrado, Héctor Carretero y Rafael Jurado. Ahí entrando a las calles de Castalla. Ahí tenemos a Jurado, corredor de bicicletas a Negre. Ahora ese giro a la derecha para buscar ese cruce de la autovía dirección Onil. Aquí este quinteto que conseguía unos pocos metros sobre el pelotón. Y recordamos también en clasificaciones secundarias teníamos también en juego la regularidad, encabezada por Óscar Bernat, por delante de Miquel Alandete con 71 puntos, José Manuel Díaz, que era tercero, con 69. Cuarto, el ausente Antonio Sabater con 60 puntos. En la montaña sí que también estaba en juego. Ahí, hablando del maillot de la montaña, ahí tenemos a Héctor Pons, que lucía ese maillot de la montaña, pero estaba situado segundo a un punto de Óscar Bernat, primero con 12 puntos. Es decir, en juego teníamos el maillot de la montaña. Ahí situación de carrera Castalla. José Manuel López del Crevillente, ahí saliendo ese cruce, dirección Ibi. Otro maillot que teníamos en juego sería el de las metas volantes, con ese empate entre Milán y Sabater. Lucía ese maillot Pedro Luis Milán. Así que teníamos varias clasificaciones en juego hoy aquí en Ibi. Ahí tenemos el dúo de Miguel Ángel Mínguez y de Ani Díaz. Por delante se encontraba Soto, Antonio Soto, el corredor del Paco López. Por delante de este dúo de Mínguez y de Díaz. Tenemos el pelotón al fondo. Delante de nosotros se encontraba Antonio Soto, que había conseguido unos metros, había atacado allí pasando por Castalla. Vamos a verlo ahora. Ahí lo tenemos al fondo. El corredor recién subido a la categoría sub-23, Antonio Soto, corredor murciano, en estos primeros kilómetros. Bueno, y siguiendo, recordando un poquito lo que ha sido la Interclubs hasta este momento, recordamos también esa victoria de Alexis Gandía del Seguros Bilbao en la prueba celebrada en agosto, organizada por el Club Ciclista Monforte del Cid, por delante de Cristian Torres, el junior
del equipo Specialized Fundación Alberto Contador. Y tercero sería ahí en agosto José Manuel Díaz del Corredor de Monforte del Cid. Eso en cuanto a la tercera etapa de la Interclub Vinalopó. Vemos ahí que se forma un dúo con Soto y Jesús Hernández del Aquavest. Ahí con unos 10 segundos sobre pelotón. Bueno, y en imágenes tenemos a Jordi Berenguer, el vencedor de la Interclub Vinalopó en el 2012. En este pequeño grupo delantero que se forma aquí. Los hombres del Saxum buscando posiciones para esa meta volante. Repetimos, meta volante situada justamente antes de llegar a la meta, en la zona de inscripción, en la parte alta de Ibi. Por lo tanto, íbamos a ver a los hombres del Saxum trabajar de cara a conseguir ese maillot para Pedro Luis Milán. Ahí tenemos con ese dorsal 111 a Boris Rocamora. Controlando el pelotón, buscando las calles de Ibi. Ahí tenemos con el propio Ibar, los hombres del G-Sport. Todos muy atentos. Repetimos, una Interclub con recorridos cortos, explosivos y sobre todo el ritmo. Mucho ritmo en esta Interclub, velocidades muy altas. Ahí tenemos al pelotón. Aquí ya había perdido bastantes unidades. Aún así estaríamos por encima de 150 corredores. Y vemos el equipo Saxum llevando en volandas a su líder de la meta volante, Milán. Bueno, y recordando la Interclub, pasamos también a la cuarta etapa en Novelda, con ese final en el Castillo de la Mola de Novelda, organizada por la Unión Ciclista Novelda, con esa victoria en esa llegada en alto para Pascual Orengo, el corredor élite de Beniopa. Recordamos, Pascual Orengo, vencedor este año de la Volta a la Marina. Por delante, en esa meta del Castillo, por delante de Óscar Bernat, de Pedro Luis Milán, de Román Sáez, de José Manuel Díaz, Rubén Galván, Unai Huertas. Eso en cuanto a la cuarta etapa. Ahí conseguiría mantener ese maillot sin problemas Óscar Bernat, que se demostraba intratable en las subidas. Ahí tenemos situación de carrera. Nuevo intento, a pesar del ritmo de los hombres del Saxum. Tenemos a Dani Díaz, el corredor de Gandía Capital de Turismo. Ahí vamos por la cabeza con Milán, los hombres del G-Sport, de Monforte. Ahí también el hombre del Bicicleta Sanegre, Jurado. Ya prácticamente llegando a Ibi. Y ahora nos queda enfrentarnos a esa subida. Esa subida por la avenida Juan Carlos I para llegar ahí al Carrer Les Heres. Repetimos donde estaba situada la primera meta volante del día. Ahí tenemos a Landete vistiéndose maillot de regularidad en sustitución del actual líder Óscar Bernat. Ahí tenemos ya el pelotón en plena avenida de Juan Carlos I. Aquí justamente en esta rotonda empezaba la subida. Ahí bien situado el hombre del G-Sport, Torrella, Manuel Sánchez, Soto, José David Gómez, Alandete, Héctor Pons. Vemos el maillot de líder de la montaña, Héctor Pons por la izquierda, hasta el propio Jordi Berenguer. Ahí
en esas primeras unidades, en esta subida de un 6-7%. Encabezado ahí ese dorsal 53, Fernando Jimeno, el campeón autonómico Máster 40. Tenemos hasta el propio Óscar Andrés, Milán muy atento, buscando la puntuación ante el ausente Antonio Sabater. Le bastaba puntuar para ponerse por lo menos líder momentáneo. Y vemos, como decíamos, fortísimo ritmo el pelotón. Lógicamente con esta diferencia de nivel entre unos y otros, el pelotón que se estira muchísimo. La subida no hacía nada más que comenzar. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso ahí a cámara lenta, justamente antes de la meta volante. Ese giro a la izquierda. Y ahí en pantalla el paso, el primer paso, que sería, como decíamos, Pedro Luis Milán, por delante de Ángel Alfaro. Y tercero, el campeón autonómico Máster 40, Fernando Jimeno. Ahí tenemos esta larga tira de corredores al final de la avenida de Juan Carlos I de Ibi. Para dar, como no, inicio al alto de revoltes de tercera categoría. Ahí tenemos, ahí justamente pasando la zona de meta en subida. Esta subidita que te rondaría el 7-8%. Y podemos dar iniciado la primera subida a revoltes. Ahí tenemos al pelotón, cada uno buscando su ritmo, buscando, digamos, su ubicación en esta subida tendida de revoltes. Ahí hemos visto a José Pardo, ya llegando prácticamente a las primeras unidades. Ahí los hombres junior del Jiménez Ganga. Ahí Ángel Alfaro con el dorsal 20. Y vemos como aquí, más que correr, se vuela. Qué manera de subir. Ahí cerrando este, parece, pequeño corte que se forma ahí. Cerrando José Manuel López de Crevillente con ese dorsal 127. Ahí tenemos Milán, que había pasado primero por la meta volante. Ahí con José Carlos Solá, el corredor local del Ibense. Ahí tenemos con esos dorsal 252 a Francisco García Morillas, del grupo Esportiu Volata. Repetimos, ha subido revoltes rapidísimamente, con ese también influyendo un poquito ese viento sur. Ahí los hombres de Monforte del Cid, con Pintado, Gabriel Lorca, no dejando respirar ni un momento al pelotón. José David Gómez, Torrella, Manuel Sánchez, Héctor Pons, Alandete, Óscar Bernat, que no perdía de ojo la cabeza. Ahí tenemos a Gabriel Lorca. Ahí Gabriel Lorca, recordamos, vencedor de la Interclub Campo de Cartagena. Ahí llegamos a la altura 3 corredores, repartimos los Máster 50, que daban inicio un poquito más tarde su carrera, con José Luis Martínez, Gisbert y Descalzo, que tomaba la salida un poquito más tarde para cumplir ese kilometraje. Y como decíamos, Gabriel Lorca, vencedor de la Interclub del Campo de Cartagena, por delante de Juan Manuel Camacho y de Pedro José Andújar. Una Interclub Cartagena que se ha visto con problemas en algunas de sus pruebas. Y el bravo corredor del Monforte del Cid, llevando la voz cantante aquí en esta subida a revoltes. Ahí vemos qué subida, fortísimo el ritmo.
Ahí tenemos a Landete en un gran estado de forma, igual que Manuel Sánchez. Ahí los hombres de Monforte muy bien situados, jugando sus cartas. Ahí tenemos ahí arriba el paso del Alto. Y ahí tenemos a José David Gómez. Un José David Gómez vencedor en esta última puntuable de la Interclub de Cartagena. La carrera disputada en Roldán. También lo hizo en la cronoescalada en Portman. Ahí tenemos a Torrella luciendo esos manguitos de campeón de España. Al igual que José David Gómez luciendo esos manguitos de ex campeón del mundo. Al igual que lo fuera Landete, ahí con ese maillot verde. Ahí por la parte derecha. Ahí tenemos el público que se daba cita aquí en el Alto de Revoltes. Vemos aquí un grupo, ya el pelotón cortado. Nos queda aquí una treintena de corredores. Ahí aguanta bien García Morillas. Ahí tenemos a Óscar Bernat en su salsa, es decir, en la subida, aguantando ahí sin problemas. Aproximadamente ahora a 1,5 kilómetros de llegar a la cima. Ahí tenemos al bueno de Óscar, Héctor Pons, luciéndose en maillot lunares, buscando conseguir puntos en la cima. El corredor del Bay Gourmet. Y Gabriel Lorca vaciándose. Y ahí tenemos a Antonio Ramírez, el corredor de Monforte, que se lleva a su rueda a José David Gómez y a Héctor Pons. Vemos a Óscar Bernat un poquito más atrás, pero el arreón de Antonio Ramírez, que consigue abrir hueco. Ahí tenemos a Héctor Pons defendiéndose genialmente en las subidas. Ahí tenemos a Bernat con Alandete, Torrella dejando hacer. Y el terceto que consigue unos metros, a poquito de coronar. Ahí estamos a poquito, apenas a 100 metros. Y como no, Héctor Pons, que busca afianzar su liderato. Y otros 3 puntos a la saca. Por delante de José David Gómez y Antonio Ramírez. Coronamos Revoltes. Ahora tenemos esta zona de falso llano hasta llegar al cruce de la carretera de Onil. Héctor Pons, que parece que no hace intentos por mantenerse en la fuga, con Antonio Ramírez y con José David Gómez. Ahí tenemos a Héctor Pons, que levanta pie en busca del grupo perseguidor. Situación de carrera, primera subida alto de Revoltes. Recordamos, nos faltaba llegar al cruce de Onil, como vamos a ver. Ahí tenemos el pelotón cortado, como decíamos. Aquí está estas 25 unidades. Y el dúo de Gómez y Ramírez manteniendo algo más de 20 segundos sobre este grupo. Ahí tenemos a Torrella. Una Torrella, Óscar Bernat. Recordamos Torrella muy cerquita en la general. Así que Óscar Bernat, que no se lo piensa.
al igual que este maillot rojo de primer alicantino de José Manuel Díaz, también situado segundo en la general. Ahí vemos con el maillot blanco de Ernel Sor, primer joven en la general. Ahí tenemos llegando al cruce. Ahí tenemos a Manuel Sánchez. Recordamos a Antonio Ramírez, que iba en la escapada con José David Gómez. Antonio Ramírez situado a 2.04 de Óscar Bernat, pero también ponía en peligro los podiums de Torrella, de Alandete y de Díaz. Recordamos que entre ellos tres también se estaban jugando el podio, porque prácticamente entre José Manuel Díaz y Alandete solo había 8 segundos y entre Torrella y Alandete solamente 10 segundos. Recordamos, situación de carrera: José David Gómez y Antonio Ramírez, que mantenían los 30-40 segundos ya sobre este grupo perseguidor. Hemos visto la composición del grupo perseguidor, ahí cerrando Alandete y Ernel Sor. Ya en la bajada vamos a ver cómo se iban incorporando grupos a este grupo delantero. Ahí tenemos a Miquel Alandete, Mario García, corredor de Monforte, también Miguel Ángel Mínguez, Manuel Sánchez, ahí el corredor del Honda, Héctor Carretero, los hombres del Gandía Capital de Turismo. Bueno, ya adelantamos la secuencia. Una vez la hayamos pasado por Onil, volvemos a la carretera de Ibi. Recordamos, tenemos que volver a pasar por aquí. Lo que estamos viendo es imágenes del grupo perseguidor, el grupo grande, pelotón principal. Recordamos, se formaba este grupo a aproximadamente unas 70-80 unidades, que iba rodando en estos momentos unos 20-25 segundos por detrás del grupo delantero. Recordamos, repetimos de nuevo la situación de carrera con David Gómez, José David Gómez y Antonio Ramírez a unos 40 segundos del grupo perseguidor, y aproximadamente una veintena un poquito más atrás el grupo que estamos viendo en imagen. Ahí tenemos con ese dorsal 298 a Óscar Tena. También tenemos ahí con ese dorsal 115 a Javier Alfaro, los hombres del Saxum. Repetimos, muy cerquita del grupo perseguidor delantero en esta carretera de Ibi. Ahí tenemos a Milán. Bueno, buscando Milán posiciones delanteras. Y aunque no lo vemos ahí al fondo, circula el grupo de favoritos. Hacemos un repaso de atrás adelante de lo que era este grupo. Ahí vemos las imágenes, prácticamente las mismas imágenes que anteriormente hemos visto. Ahí desde la moto, que contamos con varias cámaras. Repetimos, todo el que pueda verlo en alta definición a través de sus televisores, pues aprovechando justamente la alta definición, podrá apreciar mucho mejor las imágenes. Ahí tenemos el grupo con ese viento proveniente de la derecha. Ahí tenemos a Óscar Tena,
la habíamos visto anteriormente. Ahora, a continuación nos vamos a ir al grupo delantero. Ahí tenemos a Milán, los hombres, los juniors del Jiménez Ganga. En este caso, con ese dorsal 230, a Eusebio Pascual, el corredor del Jiménez Ganga Junior. Recordamos, los juniors que darán inicio el próximo 21 de abril a esa Copa Alicante Junior en Sachs. Una Copa Alicante Junior que va a contar nada más y nada menos que con 10 pruebas puntuables. Y desde aquí pues podemos augurar un completo éxito. Ya estamos en el grupo de cabeza. Ahí con ese maillot blanco Ernel Sor, con ese dorsal, luciendo ese dorsal 79. Ahí Gómez, José David Gómez y Antonio Ramírez, que contaban con unos 40 segundos sobre este grupo. Un grupo que se le iba informando a través de Radio Vuelta de la diferencia. Ahí Héctor Pons con Fernando Jimeno, el corredor del G-Sport. Ahí tenemos con ese dorsal 8 a Gabriel Lorca, prácticamente el que llevaba la voz cantante, el ritmo en el alto de revoltes. Ahí hemos visto también a Jorge Mirambel, el corredor también recién ascendido a la categoría sub-23 con ese dorsal 146. Ahí Jorge Mirambel, los hombres del G-Sport, en este caso el G-Sport Select, equipo Senior Master. Y por detrás se iba acercando poco a poco el pelotón que veíamos anteriormente. Ahí cerrando el bravo corredor con ese dorsal 252, Francisco García Morillas. Y con ese dorsal 101, Luis Gisbert, primer Master 50 en la clasificación general. Corredor junior Eusebio Pascual, y los que se ponían en marcha buscando ese grupo y, como no, buscando de nuevo, al igual que hemos visto anteriormente, buscando esa meta volante para Pedro Luis Milán. En este caso la diferencia era que contábamos con el dúo de cabeza de José David Gómez y Antonio Ramírez, y los hombres del Saxum dispuestos a tomar contacto. Ahí lo tenemos, muy cerquita ya este grupo de favoritos, grupo principal de favoritos, entrando a las calles de Ibi. Justamente en la entrada, ahí vemos, parece que se produce un arreón. Ahí tenemos, se forma, nos parece ver un quinteto. En efecto, ahí tenemos cerrando Héctor Pons, en la avenida Juan Carlos I, donde prácticamente empezaba la subida. Ahí tenemos la composición: José Carlos Núñez del Monforte, José Carlos Solá del Club Ciclista Ibense, Fernando Jimeno del G-Sport Select, Héctor Pons luciéndose maillot de la montaña, y José Antonio Agulló del Clinic Comfort Bici Sprint. Ahí vemos un dúo que salta del pelotón en esta zona del 6-7%. Aquí prácticamente la subida a revoltes que la podemos dar por iniciada aquí en las calles de Ibi. Por delante
Todavía se cantaba por radio vuelta entre los 40-50 segundos de ventaja del dúo de cabeza. Ahí vemos tirando al hombre, al corredor local, José Carlos Solá. Al fondo que viene un dúo. Nos parece ver a Manuel Sánchez. Vemos el pelotón también al fondo. Unos 15 segundos por detrás de este quinteto. A punto de llegar a la meta volante. Por ahí ya lo estarían haciendo Gómez y Ramírez. Ahí vemos un poquito más atrás, 3 corredores. Ahí incluso vemos el maillot azul de Pedro Luis Milán, junto con Manuel Sánchez, nos parece ver. Ahí conduciendo Fernando Jimeno. Y ahí hace justamente aparición Pedro Luis Milán, a su rueda Manuel Sánchez. Ahí también se incorpora Vicente Azorín del NutriFitness, justamente en ese giro a la izquierda. Y vamos a tener la meta volante. Aquí puntuaría en tercer lugar el primero que pasara. Y como no, vemos arrancar por la izquierda a Pedro Luis Milán, que no pierde la ocasión de llevarse un puntito más para la saca, afianzando así ya prácticamente el maillot, sumando esos 4 puntos más, y prácticamente ya tenía el liderato en el bolsillo. Ahí tenemos, pasando por la zona del ayuntamiento de Ibi, giro a la derecha. Aquí estos 8 corredores: José Carlos Núñez, José Carlos Solá, Fernando Jimeno, Héctor Pons, José Antonio Agulló, Pedro Luis Milán. Ahí tenemos a Pedro Luis Milán, que después de haberse vaciado para tomar contacto y puntuar en tercer lugar, levanta un poquito el pie. Y se mantiene el resto del grupo, pasando por la zona de meta en esta rampa del 7-8%. Ahí José Carlos Solá, el hombre del Club Ciclista Ibense. Las noticias que teníamos por delante se mantenían el fuerte ritmo de José David Gómez y Antonio Ramírez, que conseguían mantener esos 45-50 segundos. Ahí tenemos el pelotón que todavía no aparece al fondo. Y la composición, exceptuando a Pedro Luis Milán, que ya se había descolgado. Y a Héctor Pons, que merced también a esos 3 puntos del paso anterior, prácticamente tenía ya el maillot en el bolsillo. Bueno, y en pantalla, como decíamos, José David Gómez y un Ramírez que mantenían entre ellos dos ese ritmo. Recordamos, Antonio Ramírez a 2 minutos de Óscar Bernat, pero a tan solo 1 minuto o menos del resto de favoritos. Ahí tenemos al pelotón, conducido justamente por Óscar Bernat. Ahí lo tenemos al fondo, en estas tendidas rampas del Alto de Revoltes. Bueno, y continuando, recordando lo que ha sido la Interclubs, recordamos la prueba de Villena, celebrada el 2 de marzo, con la victoria de Miquel Alandete, que conseguía, merced a esa victoria y a ese recorte de tiempo, se situaba tercero en la general. Miquel Alandete, que vencía por delante de Miguel Galletero del NutriFitness, tercero Juan Manuel Camacho del Seguro Ruiz, ahí cuarto en la meta sería Pedro José Vera, y quinto Óscar Andrés, un Óscar Andrés que también se mantenía en los primeros puestos de la general a unos 2 minutos 40 segundos. Y en la etapa de Villena, que
metía a Landete prácticamente en el saco para conseguir el triunfo final. Seguimos viendo al grupo perseguidor de Gómez y Ramírez. Habíamos visto imágenes del pelotón al fondo. Un pelotón que se les iba a echar encima de este sexteto. Ahora conducido por José Antonio Agulló del Clean y Comfort. Dejamos al grupo y nos vamos, como no, por las imágenes de cabeza de carrera. Adelantamos la moto, adelantamos la secuencia en estos 2 últimos kilómetros de subida. Y ahí tenemos, no teníamos imágenes desde hace rato. Y aquí tenemos el dúo de cabeza en plenas rampas de revoltes. Ahí tenemos justamente donde se suele poner la gente, en la zona de revoltes, donde se ve prácticamente toda la subida. Ahí tenemos con qué facilidad el dúo mantiene las diferencias con el pelotón. Excelente el estado de forma de José David Gómez. Ahora vemos imágenes desde nuestra otra cámara angular. Repetimos las ventajas, que siempre rondaban los 40-50, incluso pasando un poquito de un minuto en algunos momentos. Se nos cantaba por radio vuelta. Eso hacía que Antonio Ramírez, si mantenía esas ventajas, se podía meter en el podio final, en el podio de la general, el corredor de Monforte del Cid, en detrimento de Alandete o de Torrella. Ahí tenemos situación de carrera, rampas finales del Alto de Revoltes. Vamos a ver este último kilómetro y recordamos, así como vemos en pantalla, ahí tenemos a Díaz a 32, Alandete a 40, Torrella a 50, Ramírez hay 1 minuto 40. Son los corredores que tenían opción, pero repetimos, son en esta Interclub carreras cortas, muy rápidas, y esas ventajas prácticamente son infranqueables. Aún así, pues por chapó a la organización, manteniendo ese misterio en la general, esa emoción hasta el final, hasta la prueba final. Ahí tenemos estas bonitas imágenes, José David Gómez, Ibi al fondo. Ahí tenemos la localidad de Ibi, desde aquí arriba, una localidad situada por encima de los 800 metros de altitud. Ahí tenemos José David Gómez subiendo con mucha facilidad. A últimos 500 metros. Ahí vemos plato pequeño para Gómez, plato grande para Ramírez. Ahí vemos llegando al alto, manteniendo esa diferencia. Ahí tenemos Alto de Revoltes. Ahí vemos estas bonitas imágenes. Paramos la moto. Pasa José David Gómez, pasa Antonio Ramírez. Y aproximadamente cerca del minuto, ahí pasaría Torrella. Ahí tenemos a Torrella, Díaz, Óscar Bernat, el resto de favoritos. El maillot blanco en el SOR, Héctor Pons, que no puntúa en esta ocasión, Morillas. Ahí
vemos el paquete gordo en esta subida. Que nos incorporamos de nuevo a cola. Ahí por el alto, 1 minuto 05. Ahí se encendían todas las alarmas. Y repetimos todas las alarmas porque Antonio Ramírez contaba con una compañía muy peligrosa. Y repetimos ese minuto 05. Si se levantaba el pie, se podía ir prácticamente a los 2 minutos, poniendo en peligro el liderato de Óscar Bernat y, como no, el podio de Torrella, de Díaz y de Alandete. Ahí tenemos esa zona de falso llano, buscando el cruce de O'Neill por última vez. Ahí cerrando ese dorsal 126. Alejandro Peña de Crevillente. Ahí tenemos a Luis de Besa, el corredor sub-23 de Benicassim. Ahí tenemos a Luis de Besa cerrando este grupo. Pelotón que se volvía a cortar. Ahí vemos muchas unidades por detrás que van a ir entrando a este grupo principal. Ahí tenemos a Ibar, Manuel Sánchez. Adelantamos un poquito la moto con Pintado, David Ramírez, Soto y el hombre del Aquabest. Repetimos ahí con el dorsal tapado. Lo menos que podían hacer es ponérselo encima del chaleco, el dorsal. Hay que llevarlo bien visible. Y vemos el corte. Vemos el pelotón en varios trozos. Y ahí se inicia la bajada por última vez a O'Neill. Adelantamos secuencia, adelantamos moto. Se vuelve a formar otro grupo en la bajada. Ahí tenemos la composición inicial, a la cual se le iban a incorporar unidades. Con José Manuel Díaz, Lorca, Núñez, Jimeno, Torrella, Soto, Sort, Martínez, Bernat, Pons, Alandete, Moreno, Agulló, Gor, Francisco García Morilla, Héctor Carretero y Pablo Bernal. Esto en un principio, repetimos que en la bajada se iba a ir incorporando alguna unidad que iban a entrar por detrás. Ahí tenemos a Bernat, desconfiando mucho del dúo delantero de José David Gómez y Antonio Ramírez. Escapada peligrosa. Óscar Bernat, que no pierde tiempo, sabe que se le puede poner en peligro el liderato. Ahí vemos al fondo como vienen unas 5 o 6 unidades más por detrás. Ahí cerrando José Manuel Díaz. Bueno, hemos visto el grupo que va a entrar, bastante numeroso. Vamos a ver, ahí tenemos la imagen al fondo. Un grupito de unas 25 unidades que va a dar caza a este grupo perseguidor. Ahí tenemos a Pablo Aitor Bernal. Ya tenemos. Retrasamos la moto, nos vamos al grupo trasero. Un grupo que va a tomar contacto. Por lo tanto, se nos formaba ahí aproximadamente un grupo rondando las 40-50 unidades. Ahí con ese dorsal 251, Enrique Ferruses, el grupo Sportiu Volata. Ahí conduciendo Inocencio Serra del Aquabest Dolores. Momento de la fusión, ahí con Ibars. Momento de contacto de los dos grupos. Por delante se mantenía Gómez y Ramírez.
recordamos la general de nuevo, recordando que Antonio Ramírez estaba situado a 2.04, prácticamente el resto de favoritos, Núñez, Ramírez, Torrella, Landete, Díaz y Bernat, que se encontraban en este grupo. Y como decíamos al principio de esta retransmisión, estaban en el aire todas las clasificaciones secundarias. Hasta la altura ya teníamos a Héctor Pons prácticamente con el maillot de la montaña garantizado, al igual que Pedro Luis Milán, excepto esos 4 puntos en la meta volante de Ibi. Ahí en el aire también quedaba la clasificación por equipos. Ahí llegando a O'Neill. Ya tenemos a O'Neill a nuestra derecha, ahí con ese dorsal 263, Víctor Manuel Mateo del Tribus El Puig, con esa equipación roja. Ahí también José Carlos Solá con ese dorsal 40, con el dorsal 36, el hombre del Bicisport Poli, Gabriel Román, llegando a la rotonda que nos iba a llevar en dirección Castalla. Recordamos, finalizamos hoy la Interclubs en ese parón por Semana Santa. Recordemos que se va a reiniciar la temporada de los Senior Master en Cocentaina con la primera, el 2 de abril, con la primera puntuable de la Challenge de la Comunidad Valenciana en Cocentaina, con un duro recorrido. Este año de momento están previstas 5 puntuables para esta challenge. En este caso sería Cocentaina, Catral, Liria, Alcira y Alfarrasí. Paramos la moto y nos vamos al segundo grupo. Ahí cerrando David Fajardo, y también con ese dorsal 128 Salvador Segura, nos ha parecido ver. Ahí tenemos segundo grupo, rodando aproximadamente a unos 50 segundos, 40 segundos del grupo perseguidor. Ahí tenemos con ese dorsal 288, perdón, a José Rafael Martínez, el élite de Diputación de León, cerrando este grupo perseguidor, segundo grupo perseguidor. Ahí tenemos con ese maillot de campeón del mundo, dorsal 270, José Diego Jara, corredor de los Alcázares. Consiguiendo ese brillante campeonato del mundo en esa categoría en discapacidad. Y aguantando aquí muy bien. Ahí ese dorsal 259, Miguel Vives del Infino Bras, por delante de Luis Gerardo Álvarez, el corredor del Gandía de Capital del Turismo. Cuando volvemos a adelantar la moto y llegamos al cruce Castalla-Ibi, esta rotonda en la autovía. Por ahí la ventaja que rondaba los 40 segundos. Ahí tenemos el grupo perseguidor de José David Gómez y Antonio Ramírez, que recordamos, escapados desde la primera ascensión a Revoltes. Ahí tenemos giro a la derecha. Aquí tendríamos el viento proveniente justamente de los corredores, se van a la margen izquierdo. El poco viento que hacía proveniente de la derecha, viento sur. Ahí tenemos José Manuel Díaz, Gabriel Román, con ese dorsal 86, Abel Bañón, José Carlos Solá, Gabriel Lorca. Repetimos, entramos ya en los últimos 8 o 9 kilómetros. Vemos al fondo el grupo.
Vemos a fondo el grupo perseguidor. Los tenían ahí a vista. Así que teníamos situación de carrera. José David Gómez y Antonio Ramírez a aproximadamente unos 30-40 segundos este primer grupo. Y aproximadamente otros 30 segundos por detrás. Lo que podríamos llamar el pelotón principal. Allá al fondo tendríamos a Gómez y a Ramírez. Repetimos, el viento proveniente de la derecha, el poquito que hacía. Ahí cerrando Mario García. Ese dorsal 11. Ahí los hombres del G-Sport, con Héctor Pons, con Jimeno, propio Frederic Ibars, Torrella, Óscar Bernat, Francisco García Morillas, Alandete. Al fondo vemos el coche acercándose al dúo de cabeza. Ahí tenemos a García Morillas que nos da paso, buscando la cabeza de carrera, sabiéndose informados por radio vuelta de que se iban acercando. Ahí tenemos a Ibars. Adelantamos la moto y nos vamos unos 30-40 segundos por delante. Y como no, ahí tenemos un estado de forma excepcional de José David Gómez. Ahí a su rueda Antonio Ramírez. Y como si de una crono se tratara, ahí el corredor murciano. Y por atrás no se ve todavía aparecer el grupo perseguidor. Bueno, como decíamos anteriormente, recordamos ese próximo cinturón sur de Alicante a cargo del club ciclista Oriolano, que se va a celebrar los días 5, 6 y 7 de abril. Y recordamos el primer ganador de ese cinturón, que aquí lo tenemos aquí en pantalla, que es José David Gómez. Ya venció en su día en esa edición del cinturón, el corredor murciano. Ahí tenemos los abanicos por parte del G-Sport a la caza y captura del dúo de cabeza. Ahí tenemos a Torrella, Ibars, acercándose al dúo de cabeza. Este arreón iba a hacer que el grupo trasero, el segundo grupo, no iba a tomar contacto con este. Es más, iban a aumentar un poquito las diferencias. Ahí tenemos a Torrella con Bernat, Ibars. Lógicamente los hombres de Monforte, que se mantienen al margen. Ahí vemos, todavía no se ven a la vista, dando sus 25-30 segundos por delante. Como decíamos en el cinturón, consta de 3 etapas. Este año no habrá contrarreloj, serán todas etapas en línea. La del 5 de abril, Orihuela de 77. La del 6 de abril, Orihuela-Costa, de 80 kilómetros. Y la etapa reina, el domingo 7 de abril, a partir de las 10:30, Orihuela, con esa subida al puerto de London. Bueno, nos vamos de nuevo a cabeza, ya llegando prácticamente a Ibi. Y vemos esta contrarreloj mano a mano entre José David Gómez Ramírez y el equipo G-Sport por detrás. Vemos ahora no se les ve al fondo aparecer, los tienen a la vista.
Ahí los tenemos. Unos 200 metros por detrás. El segundo grupo, que tampoco se va a aparecer al fondo. Y entramos prácticamente en los últimos 2 kilómetros, kilómetro y medio aproximadamente. Ya en calles de Ibi, en la avenida Juan Carlos I. El incansable José David Gómez, que lejos de arrojar la toalla, prácticamente dándolo todo hasta el final. Ahora iniciando esta subida que nos iba a llevar ahí a la zona de meta. Esta subidita del 6-7%. Ahí vemos al fondo, ya pasando la rotonda, el grupo perseguidor, muy cerquita. El momento que José David Gómez mantiene ese ritmo, Antonio Ramírez, que no puede. Ahí tenemos incansable el corredor murciano. Demostrando un estado de forma excepcional. En esta subida, en esta última rampa de subida, en el siguiente plano nos vamos a adelantar la moto a la zona de meta y vamos a grabar desde allí la entrada del corredor murciano, que va a conseguir llegar mostrando esa larga escapada, prácticamente más de 45 kilómetros en solitario. Ahí tenemos la rampa final de ese 7-8%. Aún así le sobran unos segundos a José David Gómez. Ahí lo tenemos. Consigue vencer aquí. Y hay un poquito más atrás. Ahí entraba Gabriel Lorca, Pablo Héctor Bernal, Miquel Alandete, Antonio Soto, José Manuel Díaz, Torrella, Moreno, Sor, Núñez. Y como no, levantando las manos, Óscar Bernat, sabedor ya de su victoria final en esta quinta Interclub Vinalopó 2013. Tenemos el resto del grupo delantero. Repetimos, victoria para José David Gómez. Ahí tenemos repetida a cámara lenta de nuevo la victoria del murciano, del grupo deportivo Orquín. A 5 segundos por delante de Gabriel Lorca, Pablo Bernal, Miquel Alandete, Antonio Soto, José Manuel Díaz, Torrella, José Manuel Moreno. Noveno, Ernel Sor. Décimo, José Carlos Núñez. Ahí tenemos entrando corredores: Manuel Sánchez, Francisco García Morillas, José Carlos Solá, propio Ibars ahí un poquito más atrás, ahí con imágenes con el ayuntamiento al fondo. Y ya prácticamente una tira larga de corredores. Bueno, podio final de esta Interclub, de esta quinta Interclub 2013. La entrega de premios. Entrega de premios, podio final. Ahí empezando por José David Gómez, que tenía que subir varias veces a podio. Hacer esa larga escapada junto con Antonio Ramírez. Ahí tenemos, entrega del primero de sus trofeos a José David Gómez. Ahí tenemos a Luis Gisbert, Milán. Montaña para José David Gómez. Ahí el tercer clasificado, Bernal. Ahí tenemos Gabriel Lorca,
Vencedor, repetimos, también este año en la Interclub, en el campo de Cartagena. De nuevo José David Gómez como vencedor de la carrera. Tenemos por equipos. Vencía al Monforte del Cid con el mismo tiempo que el G-Sport. Ahí tenemos los hombres del Monforte del Cid. Ahí los jóvenes con Ernel Sor. Ahí tenemos como primer élite sub-23 Sergio Verdú. Ahí tenemos podio final de Máster 30, Bernal, José Manuel Díaz y Francisco Torrella. Ahí también presente Amadeo Olmos, el presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo. Ahí tenemos Máster 40 con Miquel Landet, Enrique Vilches y Fernando Jimeno. Máster 50 con Luis Gisbert, Jesús López Doriz y José Luis Martínez. Ahí tenemos tercero por equipos en la general final al Bicisport Poli, que termina a 8 minutos del G-Sport. Ahí tenemos los hombres del Bicisport Poli. Una clasificación por equipos que se mantenía inamovible, es decir, 22 segundos del G-Sport sobre el Monforte del Cid. Ahí tenemos Monforte del Cid, que finalizaba segundo en la general final. Y vencedor por equipos, el G-Sport Select. Ahí tenemos la victoria de este reciente equipo, inaugurado equipo del G-Sport Select en la categoría Senior Master. Ahora pasamos a mayor. Primero alicantino José Manuel Díaz. Líder de la regularidad Óscar Bernat, con 6 puntos por delante de Miquel Landete. Ya tenemos a Óscar Bernat luciéndose maillot verde. Entrega el trofeo a Amadeo Olmos. Con las autoridades de IBI, Ernel Sor, maillot blanco, el corredor junior del grupo deportivo Paco López. Como primer joven de esta Interclub. Meta al volante, muy perseguida por Pedro Luis Milán, con ese maillot azul. Al final sumando 11 puntos. El corredor del Saxum. Montaña para Héctor Pons, que ha pasado a ser titular de ese maillot. Óscar Bernal, que se queda a 2 puntos de él con 12 y 14 para Héctor Pons. Ahí tenemos ese maillot. Ahora podio final. Recordamos, un podio final: Óscar Bernat, Cool Bikes Specialized, José Manuel Díaz, Monforte del Cid, y tercero Miquel Landete, de Grupeta de la Ribera. Ahora vamos con la imagen final. Que es la de todos los mayores para cerrar esta quinta Interclub Vinalopó 2013. Recordamos, Bernat, que sustituye en el palmarés a Jordi Berenguer. Como no, pues les emplazamos a la próxima edición 2000, el año 2014. Ahí tenemos todos los maillots: José Manuel Díaz, Ernel Sor, Óscar Bernat, Héctor Pons, Pedro Luis Milán. Ahí tenemos, se nos lo ha colado David Fajardo para lucir ese maillot en detrimento del Óscar Bernat. Ahí tenemos la foto para la posteridad, para cerrar esta brillante Interclub comarca del Vinalopó, este año con 7 puntuables, con unos excelentes recorridos.
Bueno, como no, nos despedimos con la clasificación de la etapa y las clasificaciones generales. Ahí recordando esa victoria de José David Gómez por delante de Gabriel Lorca y Pablo Aitor Bernal. Bueno, nos despedimos, esperando hayan disfrutado de esta retransmisión desde el canal YouTube y emplazando a una próxima retransmisión. Nos despedimos. Saludos.